Se va a ver un breve repaso sobre el asunto del bloque de constitucionalidad del artículo 93, aquel artículo 93 de la Constitución Política de Colombia, que faculta al orden constitucional para debatir los tratados y los acuerdos internacionales. Como ya se explicó, los convenios de la OASI ya han tenido 22 sentencias aquí en Colombia que han sido discutidas por la Honorable Corte Constitucional, en la cual algunas de las más importantes han sido orientadas hacia los derechos fundamentales que se tienen. El bloque de constitucionalidad se refiere a aquellas normas y principios que, sin aparecer formalmente en el articulado del texto constitucional, son utilizados como parámetros de control constitucional de las leyes, por cuanto han sido normativamente integrados a la Constitución por diversas vías y por mandato de la propia Constitución. El bloque de constitucionalidad es un término que comenzó a utilizar la Corte Constitucional colombiana solo a partir de 1995, pero que como concepto se venía aplicando desde hace años anteriores, utilizando los valores y principios en el texto constitucional para asegurar la permanencia y obligatoriedad del contenido material del mismo. De esta manera, a partir del año 1995, la Corte ha ido moldeando su jurisprudencia para legitimar el valor de ciertas normas y principios supranacionales que se encuentran incorporados en la Carta y que por lo tanto son parámetros de control de constitucionalidad, así como parámetros vinculantes de interpretación de los derechos y deberes protegidos por la norma suprema. ¿Cuál es el marco normativo del bloque constitucional? Son 6 artículos de la Carta que definen los parámetros de adopción de las normas internacionales en el orden interno. El artículo 9, el cual reconoce que las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberanía nacional, en el respeto por la autodeterminación de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia. El artículo 93, según el cual los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso que reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción prevalecen en el orden interno. Los derechos y deberes consagrados en esta carta se interpretarán de conformidad por los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia. El artículo 94 establece la enunciación de los derechos y garantías contenidos en la Constitución y en los convenios internacionales vigentes. No debe entenderse como negación de otros que, siendo inherentes a la persona humana, no figuren expresamente en ellos. El artículo 214, que al regular los estados de excepción dice, en su numeral 2, no podrán suspenderse en los derechos humanos ni las libertades fundamentales. En todo caso, se respetarán las reglas del derecho internacional humanitario. El artículo 53, que perceptúa los convenios internacionales del trabajo debidamente ratificados, hacen parte de la legislación interna. Y el artículo 102, que dice en su inciso 2, los límites señalados en la forma prevista por esta Constitución solo podrán modificarse en virtud de tratados aprobados por el Congreso, debidamente ratificados por el presidente de la República. Este pedacito que se ha expuesto es de la autora Mónica Arango Olaya. El bloque Constitucionalidad de la Jurisprudencia de la Corte Constitucional Colombiana, Universidad ICESI, precedente 2004. Ahora nos vamos a los tratados ratificados por Colombia hasta el año 2012. Está la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas. Está bajo la Ley Aprobatoria 1418 del 2010. Está la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, Ley 1346 del 2009. Segundo protocolo de la Convención de la Haya de 1954 para la protección de los bienes culturales en caso de conflicto armado, Ley 1130 del 2007. Convención Interamericana contra el Terrorismo, Ley 1108 del 2006. Protocolo facultativo de la Convención sobre la eliminación de todas formas de discriminación contra la mujer, Ley 984 del 2005. Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de niños en los conflictos armados, Ley 833 del 2003.
Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y el Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, en especial de mujeres y niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, Ley 800 del 2003. Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía. Ley 765 del 2002. Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra personas con discapacidad. Ley 762 del 2002. Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, Roma 17 de julio de 1988. Está la Ley 742 del 5 de junio del 2002. Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, Ley 707 del 2001. Convención sobre la prohibición del empleo, almacenamiento, producción y transferencia de minas antipersonales y sobre su destrucción, Tratado de Ottawa, Ley 554 del 2000. Convenio Organización Internacional del Trabajo, 182 sobre las peores formas de trabajo infantil, Ley 704 del 2000. Convenio OIT número 138 sobre la edad mínima de admisión al empleo, Ley 515 de 1999. Convenio OIT 138 sobre la edad mínima de admisión al empleo, que ya se había explicado, que es la Ley 515 de 1999. Convención de prohibiciones o sobre prohibiciones o restricciones del empleo de ciertas armas convencionales que puedan considerarse excesivamente nocivas o de efectos indiscriminados. Ginebra 1980. Protocolo 1, fragmentos no localizables. Protocolo 2, minas, armas trampa y otros artefactos. Protocolo 3, armas incendiarias. Protocolo 4, armas láser cegadoras. Ley 469 de 1999. Convención Internacional sobre la Prohibición del Desarrollo, Producción, Almacenamiento y Uso de Sustancias Químicas y sobre su destrucción. Ley 525 de 1999. Convención Interamericana sobre el Tráfico Internacional de Menores, Ley 470 de 1998. Enmienda al artículo 8 de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial, Ley 467 de 1998. Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura, Ley 409 de 1997. Enmienda al párrafo 7 del artículo 17 y al párrafo quinto del artículo 18 de la Convención sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Ley 405 de 1997. Convención de la Haya de 1954 para la protección de los bienes culturales en caso de conflicto armado. Ley 340 de 1997. Convención para prevenir y sancionar actos de terrorismo. Ratificación, agosto 13 de 1996. Primer protocolo de la Convención de la Haya de 1954 para la protección de los bienes culturales en caso de conflicto armado. Ley 340 de 1996. Protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales. Protocolo de Salvador. Ley 319 de 1996. Segundo protocolo facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos destinados a abolir la pena de muerte. Ley 297 de 1996. Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. Convención de Belén do Pará. Ley 248 de 1995. Convenio sobre aspectos civiles del secuestro internacional de niños. Ley 173 de 1994. Protocolo adicional relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados sin carácter internacional, Ley 171 de 1994. Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los trabajadores migratorios y sus familiares, Ley 146 de 1994. Convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, Ley 21 de 1991. Convención sobre los Derechos del Niño, Ley 12 de 1991. Convención Internacional sobre la Represión y el Castigo del Crimen del Apartheid, Ley 26 de 1987.
Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, Ley 70 de 1986. Convención sobre las medidas que deben adoptarse para prohibir e impedir la importación, la exportación y la transferencia de propiedad ilícitas de bienes culturales, Ley 63 de 1986. Convención sobre los derechos políticos de la mujer, Ley 35 de 1986. Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, Ley 51 de 1981. Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial, Ley 22 de 1981. Convención sobre la prohibición del desarrollo, la producción y el almacenamiento de armas bacteriológicas, biológicas y su destrucción, Ley 10 de 1980. Protocolo adicional relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados internacionales. Comisión Especial, artículo sexto transitorio, Constitución Política. Convenio OIT número 98 relativo a la aplicación de los principios del derecho de sindicalización y de negociación colectiva, Ley 27 de 1976. Convenio OIT número 87 relativo a la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, Ley 26 de 1976. Convención Americana sobre Derechos Humanos, Pacto de San José, Ley 16 de 1972. Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados, Ley 65 de 1969. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, adoptado por la Asamblea General en su resolución 2200 del 16 de diciembre de 1966, Ley 74 de 1968. Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Ley 74 de 1968. Convención de la OEA sobre el Asilo Territorial, Ley 92 de 1962. Convenio OIT relativo al trabajo forzoso u obligatorio, Ley 23 de 1967. Convenio OIT número 100 relativo a la igualdad de remuneración entre la mano de obra masculina y la mano de obra femenina por un trabajo de igual valor, Ley 54 de 1962. Convenio OIT relativo a la abolición del trabajo forzoso, Ley 54 de 1962. Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, Ley 35 de 1961. Convenios de Ginebra para aliviar la suerte que corren los heridos y enfermos de las Fuerzas Armadas en campaña, para aliviar la suerte que corren los heridos y los enfermos y los náufragos de las Fuerzas Armadas en el mar, relativo al trato debido a los prisioneros de guerra, relativo a la protección de la población civil, Ley Quinta de 1960. Convenio OIT 111 relativo a la discriminación en materia de empleo y ocupación, adoptado en la reunión número 42 de la Conferencia Internacional del Trabajo del 25 de junio de 1958. Entró en vigor internacional el 15 de junio de 1960. Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, Ley 28 de 1959. Convenio sobre la protección de las instituciones artísticas y científicas de los monumentos históricos, Ley 36 de 1936. Convención sobre el asilo político, Ley 15 de 1936. Convención Interamericana sobre la Nacionalidad de la Mujer, Ley 77 de 1935. Convención de la OEA sobre el asilo, Ley 75 de 1931. Tratado sobre renuncia a la guerra, Ley 29 de 1930. Convención sobre los derechos y deberes de los estados en caso de luchas civiles, Ley 17 de 1930. Convención sobre los derechos y deberes de los estados en caso de guerra civil, Ley 17 de 1930. Como ya se explicó y ya se les enunció, estos han sido los tratados que han sido adoptados por el bloque constitucional. Muchas gracias y que tengan un buen día.